Hola, soy Marina Eisen, miembro fundadora de Periodistas por el Planeta. La pandemia es un parteaguas en la historia de la humanidad, por la escala, la gravedad y el alcance. Economías ultrapoderosas se cayeron a pedazos por un elemento que solo se puede ver en un microscopio y que fue provocado por la degradación de la naturaleza. Un virus que evolucionó con una especie que debió haber permanecido imperturbable en un bosque de Asia, no solo causó una recesión mundial, sino también crisis políticas en todos lados y una conmoción social de la que no saldremos así nomás. Y dolor y muerte, claro. Pero además dejó expuesta nuestra absoluta fragilidad frente al deterioro del mundo vivo. Y es un preaviso de la seriedad de una crisis que veníamos ignorando a propósito. La bomba que constituye el cambio de las condiciones físicas y químicas en la atmósfera terrestre. Pero eso no podemos ignorarlo más. En estos días estamos viendo cómo se están superponiendo las crisis, una encima de la otra, de la misma forma que caen las fichas de un dominó. Arden las islas del Delta porque hay una sequía de carácter histórico y una bajante del río Paraná que deja a los expertos perplejos. Los rosarinos se tienen que refugiar en sus casas, no solo por el COVID, sino porque el aire no se puede respirar de tan contaminado que está. Contaminación que irónicamente hace peor al COVID. En Mendoza, los glaciólogos están alarmados por la reducción de los glaciares. Los chacareros deben abandonar sus tierras porque no tienen agua y ahora no tienen trabajo porque hay cuarentena. En los Estados Unidos hay nuevos focos de contagio porque la gente debe huir de los incendios infernales de escala apocalíptica y también de huracanes que lo inundan todo, y a cada refugio que escapen encontrarán al COVID. ¿Qué le estamos haciendo al mundo? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Podemos seguir ignorando que nuestras propias acciones son las que están socavando no ya el futuro, sino nuestro presente? En Argentina tenemos que cambiar la conversación sobre todos estos temas. Ya no podemos seguir diciendo que son asuntos de un grupito de ilusos ambientalistas o de pibitos burgueses. Se trata de nuestra vida aquí, ahora y hasta en los aspectos más íntimos. Hay que empezar a dar el debate de cómo producimos nuestra energía, cómo producimos nuestra comida, qué le hacemos a los bosques, qué le hacemos al mar y al mundo vivo. En definitiva, tenemos que cambiar nuestro atrasado manual de desarrollo, que es lo que nos llevó a esta encrucijada terrible en la que nos encontramos hoy. El debate de la recuperación, de la salida de esta crisis del COVID, tiene que orientarse en esta dirección. Llámenlo recuperación verde, como quieran, no me importa. Es muy preocupante que en la Argentina la conversación política y económica de la recuperación esté centrada en las respuestas del pasado. Hablan del petróleo, de llenar al país de animales y de cultivos transgénicos. Piden más minería y siguen desmontando aún en plena pandemia. Nadie en el gobierno o en las administraciones provinciales se escandalizan. ¿Qué es esa receta? ¿No miran para dónde va el mundo? ¿No se dan cuenta que la realidad está cambiando enfrente de sus narices? ¿No ven lo que discuten en otros países? ¿No ven la realidad de los mercados? Tenemos que cambiar el paradigma. La Argentina tiene todo para ganar. Recursos renovables de los mejores, una capacidad inmensa para secuestrar carbono en los suelos y en los bosques. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el agua tape a nuestras ciudades para dejar de extraer petróleo? ¿Que no caiga más lluvia porque no hay bosques? ¿Que se seque hasta el último glaciar? ¿O se produzcan más y terroríficos incendios? Entonces, aprovechemos esta crisis
que también nos da una oportunidad. Perder el tren de la historia con un manual viejo tendrá terribles consecuencias. Esto que vemos hoy no es nada en comparación con lo que nos espera en un mundo más caliente. Y de esto vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con Inés Camillioni. Muchas gracias, Marina. Y bueno, vamos a hablar sobre cambio climático y también vincularlo con la crisis sanitaria que estamos atravesando. Y para poner un poco en dimensión o comparar estas dos crisis, creo que lo que podríamos decir primero es que para entender el cambio climático y para poder dimensionar qué es lo que significa para nuestro planeta, para la humanidad, el cambio climático, estamos hablando de si la pandemia nos asusta, si realmente las consecuencias que estamos viendo nos parecen terribles. Los efectos asociados al cambio climático son todavía peores, ¿sí? De ahí surge la necesidad, la urgencia de entender qué es lo que está pasando y de buscar soluciones. Entonces, para eso, para hablar de cambio climático, una de las cuestiones esenciales que nos ayudan a comprender de qué se habla cuando hablamos de esto es los fundamentos que nos provee la ciencia. ¿Sí? Es uno de los 3 pilares sobre los cuales voy a sostener mi intervención hoy. La ciencia nos provee información para entender dónde estamos con respecto al clima, por qué estamos en esa situación y además hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos? Estamos en un planeta que es 1.1 grados centígrados más cálido de la temperatura que teníamos en el periodo preindustrial. Y esto es en el periodo de 51 años entre 1850 y 1900. Este aumento de temperatura, 1.1 grados centígrados, que si uno lo pone en escala de qué es lo que significa en un día cualquiera, parecería algo insignificante cuando tenemos a lo largo de un día diferencias de temperatura que pueden ser de 15 grados centígrados. En términos de temperatura promedio del planeta, está asociado a los impactos y a los efectos que estamos viendo, y esto es ascenso en el nivel del mar, un derretimiento generalizado de los hielos, retracción de los glaciares, eventos extremos del clima, y esto es inundaciones y sequías que son más severas, más frecuentes, que ocupan una dimensión espacial cada vez mayor. Y esto se debe, las causas de este cambio que estamos observando, y como decía recién, desde el periodo preindustrial, a actividades humanas. Sabemos que la quema, el uso intensivo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, para la generación de energía, así como el reemplazo de la cobertura natural a través de la deforestación o del crecimiento de las ciudades, provocan un impacto en el clima a partir de liberación de gases a la atmósfera que intensifican o potencian un fenómeno natural que es el efecto invernadero. Por lo tanto, la huella humana en los cambios que estamos viendo en el clima son una de esas cuestiones sobre las cuales la ciencia no tiene dudas de qué está ocurriendo. Y en este sentido también es importante tener presente que aún pense a este consenso mayoritario con respecto a las causas del cambio climático, surgen voces que son escépticas o son negacionistas con respecto a estos cambios que estamos viendo con respecto a las causas, lo que en gran medida ha dilatado la necesidad urgente de implementar acciones precisamente sobre las causas que producen los cambios, y esto es frente a estas acciones humanas. Entonces, en este sentido, es importante tener presente que este debate no es un debate equilibrado, no son dos posturas, sino que hay un consenso que es absolutamente mayoritario, que está diciendo que las acciones humanas son responsables de los cambios que estamos viendo y que por lo tanto la urgencia tiene que ver precisamente con modificar estas acciones que producen los cambios en el clima. Por otro lado, otro de los pilares que son esenciales, una vez que entendemos dónde estamos con respecto a los cambios en el clima y por qué el clima está cambiando, tiene que ver con hacia dónde estamos yendo. Y lo que nos dice la ciencia también es que de continuar con las acciones que venimos haciendo hasta ahora, y esto es las tasas de deforestación, las tasas de crecimiento urbano, además de
el uso de combustibles fósiles como fuente esencial para la producción de energía, nos estamos encaminando a un mundo mucho más caliente todavía, y esto nos llevaría a que a fin de siglo el aumento de temperatura sería de 4 grados centígrados, un mundo bastante diferente al que conocemos ahora, donde, por ejemplo, no tendríamos hielo en el verano en la región del Ártico, los eventos extremos serían todavía más extremos y más frecuentes, y por lo tanto los impactos y las consecuencias sobre la producción de alimentos, sobre la salud humana, sobre las especies y la pérdida de biodiversidad serían todavía mucho más significativas de lo que estamos viendo ahora, y probablemente en muchos de estos puntos tendríamos situaciones de no retorno. Entonces, frente a todo esto y entendiendo cuáles son las causas, podemos empezar a pensar cuál es ese espacio de soluciones, cómo podemos resolver esta situación. Si sabemos que son las acciones humanas las responsables, por lo tanto deberemos pensar cómo limitar la producción de energía derivada de combustibles fósiles, cómo modificar la matriz energética y renovarla, y a partir de la generación precisamente de fuentes renovables, de la energía del viento, del sol, por ejemplo, modificar la forma en la que producimos los alimentos, también modificar la forma en la que consumimos los alimentos, basar nuestra dieta en alimentos que tengan un origen mucho más sustentable en su forma de producción, un menor consumo de carne, también aparecen como alternativas posibles para hacer frente a las causas que producen el cambio climático, superpuesto también con otros dilemas que se vinculan con la ética y con el desperdicio de los alimentos que producimos, ya que el 30% de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático provienen de actividades como la agricultura y la ganadería, y esto tiene que ver con la generación de alimentos. El 30% de los alimentos, a su vez, son desperdiciados en buen estado, y por lo tanto esto genera un doble problema, no solo vinculado con el cambio climático, sino un dilema ético frente a la producción de alimentos que son descartados en un mundo donde no todos tienen igual posibilidad de acceso a una alimentación razonable. Y dentro de el espacio de soluciones también es importante tener presente el contexto internacional en el cual se discute el cambio climático, y acá es donde surge la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, este acuerdo famoso que fue adoptado en diciembre del 2015, del cual forman parte prácticamente todos los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos, donde lo que se precisamente acordó es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que la temperatura promedio de la Tierra no supere 1,5 grados respecto del periodo preindustrial, como un objetivo más ambicioso de limitar el calentamiento, y para eso todos los países deben asumir compromisos de cómo van a reducir sus emisiones. Si bien ese es como nuestro gran objetivo, lograr de alguna forma limitar el calentamiento en 1,5 grados, y eso parece como de alguna forma en el horizonte lo mejor que nos podría pasar, de todas formas no hay que perder vista que estamos hablando de un mundo que es más caliente que el actual. Si yo les decía antes que teníamos 1,1 grados de calentamiento y todos los cambios que estamos viendo relacionados con ese aumento de temperatura, 1,5 grados significa un mundo más cálido que el actual y por lo tanto un mundo peor que el que estamos viviendo, y en el que tendremos más eventos extremos de los que tenemos ahora. El derretimiento de hielos continuará avanzando, el ascenso del nivel del mar también seguirá presente. Por lo tanto, así todo, para llegar a este mundo que ambicionamos como la mejor perspectiva posible que tenemos en el horizonte de 1,5 grados, es importante tener presente que son muchas las transformaciones que tenemos que hacer, que tienen que ver, como yo decía antes, con la forma en la que estamos generando energía, la forma en la que estamos produciendo
todos los bienes, pero también la forma en la que estamos consumiendo, y eso implica una enorme transformación cultural de la forma en la cual nos venimos desarrollando hasta ahora. Por lo tanto, modificar todas estas cuestiones va significativamente apuntando a modificar el modelo de desarrollo en el cual venimos hasta ahora de alguna forma creciendo. Un modelo de desarrollo que es además absolutamente asimétrico, porque otra de las cosas que sabemos con respecto al cambio climático es que sus impactos y consecuencias no se distribuyen de forma homogénea en todo el mundo. Sabemos que precisamente son los países más vulnerables, y esto es el sur global, quienes más sufren los impactos del cambio climático, pese a que son los menos responsables en lo que tiene que ver con las emisiones de los gases responsables de los cambios que estamos observando. Y dentro de estos países, a su vez, también aparecen las mujeres como un subgrupo, además, altamente vulnerable a los impactos que produce el cambio climático. Pero para eso hace falta, y en términos de esta inequidad vinculada con el cambio climático, una tercer componente que tiene que ver precisamente con la solidaridad. Sabemos que el cambio climático impacta de diferente forma y produce riesgos diferentes en diferentes países que tienen también diferentes herramientas, y dentro de cada uno de estos países afectan también a distintos grupos vulnerables, y por lo tanto encontrar soluciones frente al cambio climático implica también tener presente esta dimensión ética importante de la solidaridad, porque el cambio climático no solo nos afecta a nuestra generación, que es en gran medida responsable de los cambios que estamos viendo, sino también a las generaciones futuras. Y en ese sentido es importante resaltar la voz que ha surgido en los últimos 2 años, yo diría, de los jóvenes, precisamente demandando que la voz de la ciencia sea escuchada, para que las acciones que sabemos que nos encaminan hacia una solución frente al cambio climático sean implementadas con la urgencia que el tema requiere. Por lo tanto, es importante resaltar que la ciencia provee información, pero también tiene que estar acompañada y tiene que ser un soporte para la implementación de las políticas públicas para hacer frente al cambio climático, porque la ciencia lo que permite precisamente es proveer los elementos sobre los cuales sustentar estas políticas públicas, pero también provee las herramientas para la comunicación y para el diálogo. Las transformaciones sobre las cuales estamos hablando, que son imprescindibles para hacer frente al cambio climático, son lo suficientemente profundas y requieren que sean duraderas en el tiempo, y para eso hace falta también una aceptación social. Y en ese sentido, el rol de la ciencia acompañando a quienes toman las decisiones políticas y a quienes diseñan las estrategias necesarias para hacer frente al cambio climático tiene que ser una cuestión central para hacer frente a la crisis climática. Gracias, Inés. Fabuloso todo lo que dijiste. Y ahora vamos a presentar a otra persona súper interesante, que es María Esteles Vampa. Coincido con el diagnóstico que han brindado tanto Marina como Inés sobre la gravedad, estos tiempos de encrucijada civilizatoria, ¿no?, en la cual como humanidad estamos enfrentando también, o estamos ante los límites naturales y ecológicos del planeta. Naturales porque los llamados recursos naturales no son infinitos, y ecológicos porque los impactos de los modelos de desarrollo, su modo de apropiación de la naturaleza, los modelos de consumo y de producción de desechos son cada vez más insustentables y ponen en vilo la vida y la reproducción de la vida en el planeta. La pandemia y la invisibilización de las causas socioambientales agregan un espesor más, ¿no?, una capa más de espesor a este dramatismo o esta dramática situación que atravesamos como humanidad, ¿no? Mucho más cuando nos enteramos de que efectivamente los gobernantes buscan apelar a las viejas soluciones, a las viejas recetas, reactivando o buscando reactivar la economía asociado de más extractivismo, de más modelos de mal desarrollo. En lo que concierne a mí, yo quisiera hacer un anclaje más nacional
de la cuestión ambiental y sus avatares, sobre todo ligado a la dificultad que la cuestión ambiental tiene para entrar a la agenda pública y a la agenda política. Tengamos en cuenta que nuestro país es una suerte de laboratorio abierto de modelos de desarrollo insustentable que van desde la expansión de la frontera sojera con los transgénicos, con el impacto de del glifosato sobre la salud de las personas, el desmonte, la deforestación, la expansión de la minería a cielo abierto, una de las actividades más resistidas en toda América Latina y yo diría en el mundo, la expansión de energías extremas a través del fracking, por no hablar del urbanismo neoliberal que avanza sobre ecosistemas frágiles como los humedales, las megarepresas, entre otros, ¿no? Yo quisiera entonces en los pocos minutos que tengo poner énfasis en dos temas. El primero sobre la cuestión de la generación de una suerte de movimiento ambiental en América Latina, en Argentina y su importancia. Y en segundo lugar, hacer una reflexión sobre la ceguera epistémica y el analfabetismo ambiental que atraviesa nuestras élites económicas y clase política. En primer lugar, sin duda la cuestión ambiental se ha cargado de nuevos registros a partir del año 2000, con el boom de los commodities en toda la región latinoamericana, en Argentina a partir del año 2003, con las resistencias a la megaminería. Un nuevo ciclo de movilización colectiva se abrió con Esquel en el año 2003 para impedir la instalación de un proyecto minero. A partir de ahí, lo que hemos visto hasta 2020 es la explosión de diferentes conflictos socioambientales ligados sea a la megaminería, a el glifosato, el desmonte, la expansión de la frontera hidrocarburífera, la destrucción de los humedales y otros ecosistemas frágiles, entre otros. Pero hay que decirlo de entrada, ha habido una gran dificultad por instalar en la agenda la cuestión ambiental. Esta surge en la periferia y no solamente en la periferia geográfica, sino que queda instalada también en la periferia política, al igual que las problemáticas ligadas a los pueblos originarios, con las cuales está también asociado. Ese carácter periférico de la cuestión ambiental en los últimos 15, 20 años ha conllevado que de todas maneras, de cada tanto, estas problemáticas tengan una visibilidad, ¿no?, en la agenda nacional o una exposición pública que por lo general es transitoria, porque dada la asimetría de fuerzas que hay, el hecho de que éstas se enfrentan, esta conflictividad, estos movimientos sociales enfrentan grandes intereses económicos, lo que sucede es que rápidamente abandonan la agenda mediática y nuevamente todo vuelve a la normalidad. El caso es que la cuestión ambiental no estuvo presente en la campaña, en las discusiones de la campaña presidencial de 2019. Solo un candidato, el candidato de izquierda, fue el que nombró a la cuestión ambiental y cuestionó a los modelos de desarrollo hegemónicos. Sin embargo, la primera protesta bajo el nuevo gobierno, ocurrida en Mendoza, fue una protesta de carácter ambiental y tuvo características de masividad que nadie hubiese esperado, pero que en realidad reenvía a la acumulación de fuerzas, a la acumulación de luchas existentes tanto en esa provincia como en otros lugares del país. Esa pueblada mendocina además tuvo la gran particularidad que no solo intervinieron una gran diversidad de actores defendiendo la ley 7722 que prohíbe la minería a cielo abierto, sino que también acopló la cuestión extractivista con la cuestión de la emergencia climática, porque Mendoza es una provincia que atraviesa un déficit o un estrés hídrico desde hace bastante tiempo y muy particularmente en el año 2019. Así que lo que tenemos es que en la actualidad ha emergido un ambientalismo popular en Argentina muy ligado a las luchas contra el neoextractivismo que cada vez se conecta más también con la narrativa de la emergencia o la crisis climática.
ese ambientalismo popular gana cada vez más consenso en la sociedad, ¿no? Va transformando la cultura o se va instalando en el debate cultural, tal como lo muestra, por ejemplo, los dos debates que durante la pandemia estamos teniendo, ¿no? Entre ellos el debate sobre los incendios y los grandes lobbies que están operando para impedir la sanción de la ley de humedales en el Congreso Nacional, y por otro lado el debate en relación a las megafactorías de cerdos para vender carne a China. Porque en realidad no hay nada que moleste más a las élites económicas y a la clase política argentina que tener que abrir obligadamente la agenda pública y política para discutir demandas socioambientales que cuestionan los modelos de desarrollo. Por lo general, la respuesta inmediata, visceral, es negar la importancia de estos, exotizarla, minimizarla, criminalizarla, y decir que en realidad se oponen al desarrollo, colocan obstáculos al crecimiento económico que requiere una economía tan exangüe como la nuestra. Lo cierto es que lo que se ha probado es que en los últimos 15 años la cuestión ambiental, pese a su centralidad, a su importancia, emerge en Argentina o se consolida como un punto ciego, como un punto no conceptualizable que desborda las diferencias político-ideológicas, que va más allá de las polarizaciones existentes en el campo político. Esta ceguera epistémica tiene que ver con el hecho de que las demandas socioambientales exigen otro modo de ver las cosas, otro vínculo con la naturaleza. Cuestiona, sin duda, los modelos de desarrollo que son responsables de la catástrofe ambiental que estamos viviendo. En esa línea, como dice Enrique Leff, esta ceguera desarrollista muestra una falla en la comprensión de las condiciones de vida, ¿no?, por parte de esta élite económica y política. Y son la base de este extendido analfabetismo ambiental que encontramos a la hora de dar estos enormes debates, estos importantes debates. Así que también desde las ciencias sociales y humanas lo que hemos visto en los últimos años es que abonan a esta ceguera desarrollista. Termino con esto. A lo que hemos asistido, creo yo, en los últimos tiempos en Argentina es a la rápida expansión de un arco de organizaciones sociales de carácter ambiental muy dinámicas, con un potencial, digamos, con una capacidad para convertirse en términos potenciales en un movimiento de movimientos, como ha sucedido con los feminismos en los últimos tiempos, donde los y las jóvenes son los protagonistas fundamentales, pero también cada vez más lo que notamos es un protagonismo mayor del campo cultural, que había estado ausente en la discusión sobre las problemáticas ambientales. El ambientalismo, ¿no?, más allá de la heterogeneidad, deviene cada vez más un actor molesto para el poder, pero cada vez más importante, más filoso en su capacidad de argumentación, una capacidad de argumentación que impulsa no solo a colocar estos temas en la agenda pública, sino también a colocar en el centro la necesidad de realizar la transición socioecológica que nuestro país, nuestra región y el planeta entero está demandando. No somos ingenuos, sabemos que la transición no va a ser simple, que no es lineal, mucho menos en un contexto de acentuación de las desigualdades sociales y de aceleración de la destrucción de los ecosistemas, pero no nos queda otra alternativa que navegar esas aguas turbulentas. La pandemia nos instala ante nuevos dilemas económicos, sociales, culturales, filosóficos, éticos, que parece acelerar, ¿no?, esta disputa civilizatoria. Pero sin duda, este umbral ante el cual estamos nos exige transicionar hacia modelos que articulen, ¿no?, que articulen justicia social con justicia ambiental,
hacia prácticas económicas y productivas basadas en la reciprocidad, en la complementariedad, en los cuidados, al menos que aseguren un horizonte de supervivencia que coloque en el centro la sostenibilidad de la vida digna. Ese es el gran desafío que tenemos por delante como humanidad, lo cual implica, sin duda, un pacto con la naturaleza que no es nada más y nada menos que un pacto con la vida. Muchas gracias. Qué impresionante las dos exposiciones. Hay como un caldo de preguntas para hacer inmenso. Empecemos por la querida Inés. Contanos un poco cuánto tiempo nos queda para poner el freno en ese mundo que todavía es más caliente que hoy, pero que si nos pasamos de esa frontera, ¿cómo es la naturaleza, la dinámica? Cuánto más difícil es volver a tomar las riendas del control de las condiciones en la atmósfera. Bueno, ese informe al que se hace referencia fue a pedido de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al panel intergubernamental, precisamente para evaluar cuáles eran los impactos posibles, los riesgos de un mundo de 1,5 grados de calentamiento y compararlo con un mundo de 2 grados de calentamiento. Vamos, de seguir como seguimos hasta ahora, es posible que entre el 2030 y el 2052, digamos, en esa banda de tiempo, con ese rango de incertidumbre, alcancemos ese umbral de calentamiento de 1,5 grados. Y que lo que muestra es que para poder limitar además el calentamiento en ese valor, fijarlo en ese umbral de calentamiento y no sobrepasarlo, debemos drásticamente reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de los otros gases que también calientan el planeta. De forma que la reducción que tendríamos que hacer es de un 45% de esas emisiones para el año 2030 y enfocarnos a llegar a ser lo que se denomina carbono neutrales, y esto es que las emisiones se balanceen con los sumideros que podamos generar de dióxido de carbono para la mitad de este siglo. La ciencia ahí lo que dice es que alcanzar lo que se propuso en el Acuerdo de París es posible, que es urgente iniciar la transformación y por qué es importante alcanzar este objetivo más ambicioso de 1,5 grados. María Estela, ¿cómo explicas que en la Argentina el analfabetismo ambiental nos insularice todavía mucho más? Quedemos tan atrasados con respecto a lo que está pasando en todos lados. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas es que también esta ceguera epistémica y este analfabetismo ambiental se basa en la idea de que lo social y lo ambiental se oponen, ¿no? Que en definitiva es necesario explotar los recursos que nos brinda tan generosamente la naturaleza para poder brindar mayor bienestar y reducir las brechas, las enormes brechas de la desigualdad en nuestro país y en nuestra región. En realidad yo creo que esta oposición, o que es necesario desmontar esta falsa oposición entre lo social y lo ambiental, porque si uno mira lo que sucedió en los últimos 15 años, inclusive al calor del boom de los commodities, el crecimiento económico que se produjo no redujo las brechas de la desigualdad en América Latina y tampoco en Argentina. Redujo la pobreza, disminuyó la pobreza, pero estuvo lejos de reducir las desigualdades, que en realidad lo que muestran es un acrecentamiento de la riqueza de los sectores más ricos o los superricos en toda la región latinoamericana. Si con fracking, con minería y con más soja no pudimos reducir las desigualdades, sin duda debemos avanzar hacia otros modelos de desarrollo. En esa línea también me gustaría decir, lo dijo Inés, lo subrayó Inés, que en realidad, antes que mostrar una contradicción entre lo social y lo ambiental, hay que destacar el hecho de que hay una coincidencia entre el mapa del deterioro ambiental y la pobreza.
son los sectores más vulnerables, los que más sufren ante el avance del extractivismo en convergencia o en alianza con el Estado, son los que más van a sufrir ante también los impactos de la emergencia y el cambio climático, porque son los que están menos preparados para hacer frente, ¿no?, ante ello, y son los que más están sufriendo también los impactos de esta pandemia que parece no terminarse nunca. Necesitamos abrir la agenda, pero para ello, además de ese consenso científico del que habla Inés, necesitamos un consenso cultural, necesitamos la sociedad presione, movilice desde abajo, impulse la decisión política que nuestros legisladores o que el conjunto de la clase política ahora pareciera que no quiere dar por temor o por las presiones de todos los lobbies empresariales que hay detrás defendiendo estos modelos de desarrollo insustentable. Me pregunto cómo se puede ser progresista y al mismo tiempo tener un plan económico que es negacionista en los hechos. No, la atmósfera no tiene fronteras, lo mismo que está pasando con la crisis sanitaria ahora, de un virus que muestra que no tiene fronteras. Creo que lo que tenemos que tomar de todo lo que está pasando es, de alguna forma, estas lecciones aprendidas con respecto a la urgencia, la necesidad de dar respuestas, que nos hace visible que la supervivencia es la que está amenazada y está amenazada en unas escalas de tiempo que se van acelerando. Antes hablamos del cambio climático y parecía como que la cuestión más complicada podía ser, bueno, a fin de siglo, y estábamos hablando mucho del fin de este siglo. Y la realidad es que la aceleración que estamos viendo en todos los procesos vinculados con el cambio climático, lo que nos están mostrando precisamente y tiene que ver con esto, con la necesidad de dar una respuesta urgente, porque estos niveles de supervivencia están amenazados y en ese sentido son importantes algunas de las cuestiones también que nombró Maristela, que tienen que ver con la inundación que ocurrió en La Plata, con la tormenta que ocurrió en Comodoro Rivadavia. Tenemos eventos cercanos que se salieron totalmente de las escalas previsibles. En algún punto también nos estamos enfrentando a un clima que es menos previsible. Si nos preguntan ahora a quienes trabajamos en las ciencias del clima, ¿cuánto es lo máximo que podría llegar a llover en una determinada ciudad? La realidad es que no lo sabemos. Después de lo que pasó en La Plata, después de lo que pasó en Comodoro Rivadavia, tenemos un margen de incertidumbre que es alto, pero lo que sí sabemos es que cosas así pasaron y pueden pasar y pueden ser todavía más frecuentes. Y me parece que en ese sentido viene la llamada urgente sobre la necesidad de implementar políticas y además cómo son las ciudades, porque no tenemos que olvidarnos que ahora algo más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. La proyección es que para el 2050 este número va a ser 2/3 de la población mundial. Tenemos mucha gente en poco espacio y eso nos vuelve altamente vulnerables a estos efectos que produce el cambio climático. Y por lo tanto las ciudades son parte del problema porque es donde más se emiten los gases que producen el cambio climático, pero tienen que ser parte de la solución porque precisamente se ven enormemente amenazadas, no solo a las personas que viven, sino en la infraestructura y por lo tanto hay que sumar los ejemplos que tenemos de ciudades que ya están trabajando activamente frente al cambio climático, que son ejemplos que nos sirven para escalarlos también en una escala regional o en una escala nacional. María Estela, ¿te parece que el capitalismo puede dar respuestas a la emergencia climática? El capitalismo es responsable de esto, y sobre todo el capitalismo neoliberal que se ha consolidado en los últimos 30 años de la mano de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Porque efectivamente, ¿no?, esta nueva arquitectura financiera, comercial, mundial, es la que agravó o aceleró el metabolismo social del capital, ¿no? Hoy se requiere más materia prima y más energía para mantener un modelo de consumo que es insustentable. Por ello es necesario hacer presión sobre los territorios, destruir ecosistemas y desplazar a las poblaciones. Así que el capitalismo neoliberal es un gran responsable de este desastre y la Organización Mundial del Comercio está en el centro de ese dispositivo internacional. Y es algo que deberemos rever al calor de esta pandemia, ¿no?, que ha mostrado, sin duda, también
el fracaso de ese modelo de globalización neoliberal y que coloca la necesidad de instalar una agenda de transición socioecológica que tiene diferentes aristas, ¿no? Tiene una arista ligada a la cuestión energética, lo sufrimos, lo padecemos acá en Argentina porque tenemos un paradigma energético basado en los combustibles fósiles, ¿no? Tenemos que hacer la discusión no solo para orientarnos a energías limpias, renovables, como la eólica, la solar, sino que tenemos que dar la discusión de qué hacemos con el litio. ¿Sí? Seguimos soportando que se consolide un modelo de expropiación, ¿no?, transnacionalizado que atropella a las comunidades y destruye un ecosistema frágil como son los salares, ¿no? Esa discusión seria no las debemos para pensar la transición energética. Tenemos que pensar una transición productiva y alimentaria, ¿no?, sobre todo fomentando la agroecología, que está lejos de ser solamente una moda. En toda América Latina se expande, e inclusive en un país como la Argentina, que está invadido por un mar de soja, las experiencias son cada vez más ricas y están ligadas no solamente a movimientos sociales, sino a experiencias de la economía más convencional que consideran que es necesario producir sano, no depender de los paquetes tecnológicos que son altamente contaminantes y asegurar así más trabajo a la población. Y por último, como bien decía Inés, también tenemos que tenemos que cambiar el modelo urbano. América Latina es la región más urbana del planeta, con el 80% de la población que vive en las ciudades. En Argentina eso es aún más grave. Siempre digo que el antropoceno es también un urbanoceno y que nos afecta particularmente porque el 91-92% de la población en Argentina vive en las ciudades y sobre todo está, ¿no?, concentrada en el AMBA. Tenemos que promover una política de relocalización rural que esté conectada también a un modelo socioproductivo de consumo cercano, de consumo sano, vinculado a la soberanía alimentaria. Son grandes desafíos, no lo dudamos, ¿no? Pero ante la alternativa que se abre, que es la del capitalismo del caos, el colapso ecosistémico, la consolidación de las desigualdades y la expansión de las extremas derechas, bueno, realmente ese panorama que nos presenta el escenario de hoy es el que tenemos que cambiar. Todavía estamos a tiempo y además hay fuerzas sociales, hay acumulación de luchas, hay consenso científico, como dice Inés, y se está construyendo un consenso cultural. Es necesario entonces abrir esa agenda y sobre todo interpelar a las clases políticas y económicas que nos están llevando al terricidio. En medio de este debate, de esta situación tan fea como es el COVID y la inminencia del colapso ambiental, esta conversación me deja esperanzada de que podemos hacer algo y que encontrar nuevos consensos, y es un punto de partida para este diálogo tan necesario. Muchas gracias a las dos por haber participado hoy.